Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Para todos aquellos que son fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, del carismático Kerem Bürsin, prepárense porque vamos a analizar una reacción que ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, así es, vamos a hablar de ese momento en que Kerem Bürsin no pudo ocultar su reacción ante una pregunta sobre Hande Erçel. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Denle a esa campanita para que sean los primeros en enterarse cada vez que subimos un vídeo nuevo. Bueno, como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos trascendió la ficción para convertirse en un tema de interés público. Sus fanáticos, los llamados Hande Kerem, han estado esperando con ansias cada indicio de su posible relación o de cualquier conexión que mantuvieran. Y es precisamente en este contexto donde surge la noticia que nos ocupa hoy. Recientemente, durante un evento público o quizás una entrevista, Kerem Bürsin fue abordado por la prensa y, como era de esperar, las preguntas sobre su vida personal y, en particular, sobre Hande Erçel, no se hicieron esperar. El título que hemos elegido para este vídeo, Kerem Bürsin no pudo ocultar su reacción a preguntas sobre Hande Erçel, resume perfectamente la esencia de lo que vamos a desglosar. No se trata solo de que le hayan preguntado, sino de cómo reaccionó. Y créanme, la reacción de Kerem fue reveladora. Vamos a analizar punto por punto lo que sucedió. Las imágenes que circularon, los vídeos de los reporteros, los fragmentos de la entrevista, todo apunta a un momento de tensión, pero también de una autenticidad que para muchos fue entrañable. Cuando se le hizo la pregunta directa, la típica pregunta sobre si siguen juntos, si hay algo nuevo, o simplemente un comentario sobre Hande Kerem, que suele ser bastante reservado en estos temas, pareció sorprendido. O quizás evasivo. O tal vez simplemente expuesto. Lo primero que notamos es su lenguaje corporal. Los gestos, la mirada, incluso la forma en que se acomodó en su asiento o en la pose. En muchos casos nuestros cuerpos nos delatan antes que nuestras palabras. Y en este caso, se observó una cierta inquietud. Podría ser una sonrisa nerviosa, un ligero rubor, una mirada que se desvía por un instante, o incluso un suspiro casi imperceptible. Cada uno de estos detalles, por pequeños que sean, son analizados al milímetro por los medios y por supuesto por los fanáticos. Y luego están las palabras. La respuesta de Kerem, o la falta de ella, es tan importante como su reacción física. ¿Respondió con evasivas? ¿Utilizó frases genéricas para salir del paso? ¿O hubo un momento de sinceridad, aunque fuera fugaz, que dejó entrever algo más? Recordemos que Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre que valora su privacidad, pero también es un profesional que entiende la dinámica de la prensa. Sin embargo, hay preguntas que por su naturaleza, tocan fibras sensibles. Lo interesante de este tipo de situaciones es que nos permiten vislumbrar la persona detrás del personaje público. Vemos a Kerem Bürsin no solo como el actor exitoso que interpreta a Serkan Bolat, sino como un individuo con sentimientos, con recuerdos, y sí, con una historia personal que por mucho que lo intente, no siempre puede mantener completamente oculta. Si recordamos sus interacciones públicas anteriores, Kerem ha sido generalmente muy respetuoso al hablar de Hande. Nunca ha habido escándalos ni declaraciones negativas. De hecho, siempre ha habido un tono de admiración mutua y de respeto por el tiempo que compartieron y por el éxito que lograron juntos. Sin embargo, las preguntas directas sobre el estado actual de su relación, o sobre si hay posibilidades de reconciliación, son las que suelen generar estas reacciones contenidas. Analicemos la pregunta específica que pudo haber detonado esta reacción. Pudo haber sido algo como: ¿todavía hablas con Hande Erçel? ¿Qué opinas de los nuevos proyectos de Hande? O la más directa: ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Cada una de estas preguntas tiene el potencial de incomodar o, por el contrario, de generar una respuesta sincera. Lo que muchos observadores han señalado es que, a pesar de intentar mantener la compostura, la reacción de Kerem fue genuina. No fue una actuación, no fue una respuesta ensayada. Fue un reflejo humano ante una pregunta que toca un punto sensible de su pasado reciente y de su vida privada.
Algunos podrían interpretarlo como una señal de que aún guarda sentimientos, otros como una muestra de que simplemente prefiere mantener esa etapa de su vida en el pasado y en privado. Es importante destacar que no estamos aquí para especular maliciosamente. Nuestro objetivo es analizar la situación desde la perspectiva de la cobertura mediática y la reacción del público. La forma en que los artistas manejan estas preguntas es fascinante porque nos revela mucho sobre la presión a la que están sometidos y sobre cómo navegan en el complejo mundo de la fama. Consideremos también el impacto de los fanáticos. Los fans de Kerem son un público muy apasionado y activo en las redes sociales. Cualquier mínima señal, cualquier comentario, cualquier reacción de Kerem es amplificada y discutida hasta el último detalle. Por lo tanto, esta reacción de Kerem Bürsin, por sutil que fuera, no pasó desapercibida para ellos. Podríamos decir que la reacción de Kerem Bürsin ante la pregunta sobre Andercel fue una mezcla de sorpresa, evasión y, quizás, un atisbo de nostalgia o afecto. Es esa combinación lo que hace que el público se intrigue tanto. Si hubiera respondido de manera fría y directa, quizás no habría generado tanto debate. Pero al mostrar esa pequeña fisura en su fachada, dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Pensemos en las posibles razones detrás de su reacción. Podría ser que la pregunta lo tomó por sorpresa en un momento en que no estaba preparado para hablar de ello. O quizás simplemente no quería dar detalles de su vida personal a la prensa, lo cual es completamente comprensible. Y aquí es donde la especulación se vuelve más jugosa, podría ser que la pregunta realmente lo afectó emocionalmente. Lo que sí queda claro es que Kerem Bürsin es un profesional que sabe cómo comportarse ante las cámaras, pero incluso los profesionales tienen momentos en los que su humanidad aflora. Y en este caso esa humanidad se manifestó en una reacción que, aunque no fue explícita, fue lo suficientemente clara como para que muchos la interpretaran. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Implica esto que hay una posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente indica que Kerem todavía tiene un gran aprecio por Ande y por el tiempo que compartieron? La verdad es que sin una declaración directa y oficial, solo podemos basarnos en estas reacciones para formar nuestras propias opiniones. Y esa es precisamente la belleza del mundo del espectáculo, nos permite imaginar, debatir y, en última instancia, disfrutar de las historias que se desarrollan ante nosotros, tanto en la pantalla como fuera de ella. En resumen, hemos analizado la reacción de Kerem Bürsin ante una pregunta sobre Andercel. Hemos destacado la importancia de su lenguaje corporal, sus palabras, y cómo estas reacciones son percibidas por los medios y los fanáticos. Hemos explorado las posibles interpretaciones de su comportamiento, desde la simple evasión hasta el atisbo de sentimientos personales. Lo que queda claro es que a pesar de sus esfuerzos por mantener su vida privada, ciertos temas siguen resonando en él, y esa resonancia se hace visible, aunque sea de forma sutil. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que les haya parecido intrigante e informativo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Cómo interpretan la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que todavía hay algo entre él y Andercel? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Kerem y Ande, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.